Voy a hacer una oración para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe para poder transmitir el corazón de Dios, ¿no? Entonces, Señor Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso que tú nos regalas, Señor. Poder escudriñar tu palabra, Señor. Poder conectarnos, Señor, con tu santa palabra solamente por tu gracia, Padre. Permítenos la sabiduría, Señor, de no hablar palabras nuestras, Señor, sino que verdaderamente sea, Padre Santo, tu palabra, Señor, la que verdaderamente podamos, Señor, transmitir, Padre Santo. Así, Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Bendice a todas las personas que nos están escuchando, las que se están conectando, Señor, y permítenos la sabiduría, Padre, para poder transmitir tu corazón a todas las personas, Padre Santo. Te lo agradecemos, Padre, y te lo pedimos por el nombre de Jesucristo. Amén. Esta noche, hermanos, vamos a leer en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 25. Voy a leer un versículo, dice: murió Samuel, capítulo 25, versículo 1. Murió Samuel y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Rama. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Hasta el versículo 3, así. Leyendo yo, por la gracia de Dios, ¿no? Desde que Dios me permitió poder entender el Evangelio, poder entender este Evangelio precioso que es un secreto tan grande, ¿no? Muchas veces yo me levanto en las mañanas y le digo: Señor, gracias porque usted abrió mi entendimiento, abrió mi corazón para poder haber entendido este evangelio, ¿no? No es, muchas personas uno les comparte, les habla del evangelio, de la salvación, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero muchos no toman como en serio esto, ¿no? Esto es algo muy serio para todos los seres humanos, es algo muy serio. El siervo una vez nos decía: este evangelio es tan precioso, que de verdad nosotros debemos tener como ese valor, ¿no? Por este evangelio, como vivir con ese agradecimiento, ¿no? Esta mañana yo pensaba en lo que Jesús le dijo a Simón, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo, Simón lo invitó a su casa a comer, ¿no? Y dice que vino una mujer y se postró a sus pies y lloraba, ¿no? Era la hermana de Lázaro, María. Pero esta mujer, ella quebró un perfume de alabastro, ¿no? Sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas Iscariote, que era el tesorero del grupo, él dijo: ¿para qué este desperdicio? Se hubiera dado mejor a los pobres, ¿no? Y también otros decían, ¿no? Muchos los criticaron y la criticaron a ella porque ella había hecho esta obra con el Señor, ¿no? Pero realmente nuestro Señor Jesucristo le dijo a Simón: Simón, entré a tu casa y no me distes, perdón. Jesús llegó y les dijo: Simón, había un deudor, ¿no? Y uno debía 100 denarios, el otro 30 denarios, ¿sí? Pero este hombre, al no poder pagar esa deuda, este amo le perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de los dos crees que le amaría más? Simón le dijo: Señor, el que le perdonó más, ama más, ¿sí? Entonces él dijo: sí, Simón, sí, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero esta mujer desde que llegó ha lavado mis pies con sus cabellos, con sus lágrimas, y lo ha enjuagado con sus cabellos. También llegó y le dijo: entré a tu casa y no me diste beso, pero esta mujer desde que llegó no ha cesado de besar mis pies. Entonces dijo el Señor, le dijo: de cierto os digo que el que más se le perdona más ama, ¿no? Entonces verdaderamente yo esta mañana me ponía a pensar y yo decía: Señor, de tantas cosas usted me ha sacado, ¿no? Si yo me pusiera a recopilar, así como a retroceder mi vida, verdaderamente yo puedo vivir con mucho agradecimiento, ¿no? Delante de Dios, mirando mi condición, mirando mi ser, vivir con tanto agradecimiento de Dios, de dónde me salvó, ¿no?
todo lo que Dios ha hecho por mí, ¿sí? Todo lo que hizo y todo lo que está haciendo en mi vida es una gran bendición y es un gran agradecimiento, ¿no? Verdaderamente nosotros, yo aquí estaba leyendo sobre la historia de Abigail, ¿no? Ella era la mujer, la esposa de Nabal, ¿no? Dice que Nabal era un hombre muy rico, tenía en ese tiempo los que más tenían ganado y ovejas, eran personas de mucho, o sea, eran muy adineradas, ¿sí? Y este dice aquí en el versículo 2, dice, y en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, ¿no? O sea, me imagino que eso era mucha riqueza. Este hombre, dice la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, que era un hombre muy perverso, pero tenía a su esposa, ¿no? Dice que David, por estar huyendo de Saúl, él como se fue a vivir, ¿no? Como a las montañas, como a eso. Dice que él estando con sus hombres allá, él cuidaba el ganado de Nabal, ¿no? Y cuidaba a sus pastores, los guardaba, ¿sí? Pero un día David y sus hombres tenían mucha necesidad, tal vez cansados, con hambre. Él mandó a 10 hombres de los suyos a hablarle a Nabal pacíficamente y a decirle que era su siervo y que por favor, que su hijo necesitaba comida, ¿no? Que le dieran provisiones. Entonces Nabal llega y le dice, ¿quién es David? ¿Sí? Muchos hombres andan huyendo de sus señores, pero realmente Nabal no conocía el corazón ni de Dios ni el corazón de su siervo David, ¿verdad? Entonces, este hombre Nabal, dice la palabra de Dios, aquí dice, ¿no? Aquí dice que era un hombre muy perverso, ¿no? Aquí dice en el versículo 3, dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail, dice, era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, dice, y era del linaje de Caleb, ¿no? Realmente yo me puse a estudiar un poco la Biblia y dice que Caleb, ¿quién fue, no? Fue de ese hombre que Moisés mandó a espiar la tierra, ¿no? Con Josué y Caleb, pero estos hombres, él mandó 10 hombres, pero estos 8 hombres se desanimaron, ¿no? Al ver las tierras y al ver a estos hombres de grande estatura y gigantes, ellos se desanimaron, pero Josué y Caleb, ellos fueron fieles, ¿no? Ellos se mantuvieron fieles a la promesa de Dios, de que Dios le daría al pueblo de Israel esa tierra como se lo había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿no? Que su descendencia heredaría la tierra de Canaán. Entonces Caleb era ese hombre, ¿no? Que fue muy fiel hacia la fe, ¿no? Él se mantuvo firme en la fe y en la promesa de que Dios les daría esas tierras. Por eso Dios a Caleb le dio mucha bendición y le dio la tierra que él pisó. ¿Por qué? Porque así Dios se lo había prometido, ¿no? Realmente este hombre Nabal era de la descendencia de Caleb. Pero Caleb, dice, este hombre Caleb era un hombre de la fe, ¿no? ¿Qué es el hombre de la fe? Es la persona que verdaderamente sigue el corazón de Dios, sigue la palabra de Dios como Dios nos la dice, ¿no? Como esos preciosos siervos de Dios que Dios levantó, ¿no? Como Moisés, como Abraham, como Isaac, aunque ellos tenían tantas dificultades, tantas situaciones, y no solamente eso, tantos defectos, ¿no? Cometían tantos errores, pero ellos se mantenían firmes en lo que Dios les decía, ¿no? En lo que Dios les había prometido. Entonces, ¿a qué me voy? Esta mujer Abigail, verdaderamente, cuando David mandó a sus hombres para que Nabal le diera provisiones, Nabal, dice la palabra de Dios, que era un hombre muy perverso y de muy malas obras, ¿no? Pero este hombre dijo, ¿quién es? Entonces David, cuando llegaron esos 3 hombres a David, David se enfureció demasiado y dijo, vamos a destruirlos, vamos a acabar, ármese cada uno su espada y vamos a la casa de Nabal. Pero resulta que un siervo de Nabal le advirtió a esta mujer de Nabal que se llamaba Abigail. Dice que Abigail, cuando escuchó ese mensaje, tuvo tanto que le llegó a Abigail en el corazón, ¿no? Le llegó la muerte, ¿no? Ella dijo, verdaderamente me llegó a ella, al corazón de Abigail, que le llegó la muerte, ¿no?
Dice la palabra de Dios que cuando Noé recibió la promesa de Dios de que Dios iría a destruir la tierra en Génesis 6, ¿no? 5, de ahí en adelante, cuando Dios prometió, ¿no? Le habló por medio le habló a Noé que iría a destruir la tierra y que acabaría todo y que le dolió en su corazón haber creado al hombre. Dice que, ¿qué le llegó a Noé, no? A Noé le llegó el juicio de Dios, porque igual Noé era igual que todos nosotros, ¿no? A Noé le gustaba mucho el licor. Noé tenía tantos defectos y tenía tantas debilidades igual que nosotros, ¿verdad? Pero en el corazón de Noé, ¿qué le llegó? Le llegó el juicio de Dios, ¿no? Le llegó la muerte. Por eso, verdaderamente, teniendo Noé ese corazón, él pudo tener esa sensibilidad hacia la voz, hacia la palabra de Dios. Lo mismo sucedió también con la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, en San Juan 8, ¿no? Porque ella pudo conectar el corazón con nuestro Señor Jesucristo, porque en el corazón de ella le llegó la muerte, ¿no? Lo mismo también pasó con Abigail. Cuando llegaron estos hombres y cuando le llegó este siervo y le dijo, David va a venir y va a destruir todo, va a acabar con todo. ¿Qué hizo Abigail? Abigail empezó y le dijo, prepáreme cabros, prepáreme comida, y le llevó gran provisión a David, ¿sí? Dice que ella se fue secretamente de su esposo, no le comentó nada, ¿sí? Pero ella, al llegar donde David, verdaderamente, cuando llegó donde David, dice que ella se postró a los pies de David. Postrándose a los pies de David, ella verdaderamente, ¿qué tuvo en el corazón de ella, no? Ella en el corazón de ella sabía, me llegó la muerte, pero si yo humillo mi corazón, si yo me humillo, ¿sí? Verdaderamente Abigail, ella pudo entender que David era el ungido de Jehová, era el escogido por Dios para gobernar su tierra, ¿no? Para gobernar, perdón, la tierra, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Por eso Abigail, teniendo este temor a Dios, ¿sí? Y conociendo esta verdad, ella pudo verdaderamente humillar su corazón y como poder ir a buscar, ¿no? Al rey David, humillando su corazón. Verdaderamente David llegó y dijo, en el corazón de David era matar a toda la familia de Abigail, al esposo, a los hijos, a todo, ¿no? Pero él dice que bendita era ella, ¿no? Aquí dice en el versículo el 28, ¿no? Aquí dice el versículo 28 del capítulo 25 de 1 Samuel, dice, yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en tus días. Aquí el versículo 29 dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte e intentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Él arrojará la vida de tus enemigos, dice, como de en medio de la palma de una onda. De una onda, ¿no? Entonces ella se acordó de una onda. ¿Con qué mató David a Goliat? Dice que él cogió 5 piedras lisas del arroyo y con su honda mató a Goliat, ¿no? Solamente tiró una honda, pero Dios, ¿qué hizo? Dios hizo que esa piedra fuera clavada en la frente de Goliat. Un hombre de 3 metros de estatura, 3 metros y medio de estatura, ¿no? Realmente ella conoció verdaderamente el corazón de David. Ella sabía quién era David, pero Nabal, ¿sí? Aunque Nabal era un hombre perverso, malo, pero en el corazón de Nabal, si él hubiera conocido a Dios, si él hubiera conocido de David, si hubiera investigado sobre David, pues verdaderamente él hubiera como entendido, ¿no? Él es el ungido de Jehová. Él es el siervo de Dios. Él es el escogido por Dios. Dice la palabra de Dios que David es como la sombra de nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente, ¿no? Entonces, amada familia, yo siempre le digo amada familia a los hermanos de la iglesia, ¿no? Yo le digo, amada familia de nuestro Señor Jesucristo, ustedes también son mi amada familia. ¿Por qué? Porque todos estamos en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, verdaderamente, ayer lunes, no, el domingo, me llamó una prima de mi pueblo. Me dijo, Graciela, se nos fue. Entonces yo le dije, ¿quién se fue? Dijo, Ernei murió. Ernei era el ex esposo de ella.
pero había sido el hombre que ella había amado muchísimo, ¿no? Este hombre tenía 34, 35 años, pero él partió hacia la eternidad. Y yo le decía a ella, muchas veces le compartía a ella el evangelio, ¿no? De la salvación. Muchas veces hablando por la Biblia, le compartía a ella el evangelio por celular, ¿no? Y una vez tuve la oportunidad de viajar, también le compartí a ella el evangelio. Ella me llamaba y me decía, Ernei está en el hospital, tiene cáncer. Yo llegué y le dije, Mercedes, si usted tiene la oportunidad, eh, póngamelo al celular, yo le puedo compartir el evangelio, por favor. Ay, no, es que a él no le gusta, es que él no cree en Dios. No interesa, no interesa que no crea en Dios, no importa lo que él diga, permíteme poderle hablar, ¿sí? Ay, no, entonces yo le decía a ella, entonces compártale usted, háblele lo que yo le he enseñado a usted, ¿sí? Sobre el perdón de nuestros pecados, sobre el evangelio verdadero, porque aún él haya cometido los errores, esto, lo otro, pero lo importante es que él no muera creyendo que lleva el pecado en el corazón, ¿no? Porque verdaderamente las personas, ¿por qué se condenan? Las personas no se condenan porque exista el pecado, porque la palabra de Dios que dice en San Juan 1:29, y es una palabra que todos sabemos, ¿no? Como nosotros fuimos inculcados hacia la religión católica, esa palabra no la sabemos muy bien las personas que nos inculcaron el catolicismo, donde dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto yo le enseñaba a ella, ¿no? Y yo le dije, por favor, explíquele el Evangelio, compártale el Evangelio. Fue tanta mi insistencia que yo me olvidé de eso. El domingo ella me llamó y me llamó llorando, sufriendo, que se había ido, que estaba sufriendo. Yo le dije, ¿usted le predicó el Evangelio? ¿Usted le habló lo que yo le enseñé? Sí, todo. Pero entonces, ¿por qué está sufriendo? Hermanos, hace mucho tiempo, en el año 2013, mi mamá falleció. Eh, por la gracia de Dios, desde que yo llegué al pueblo, yo le predicaba el evangelio a mi familia, sí, a mi mamá especialmente. Cuando hacía las reuniones en la casa, mi mamá iba. Mi mamá toda la vida solamente ofrendó para el verdadero evangelio una sola vez, porque mi mamá tenía tanta situación, tanto problema, porque yo tenía una hermana que era enferma mental y ella llegó a tener 3 hijos varones, de los cuales mi mamá se los criaba. Entonces mi mamá, ella asistía a la casa, a mi casa, pero ella escuchaba la palabra de Dios, pero simplemente porque era su hija, ¿no? Porque realmente era a visitarnos a nosotros. Entonces un día mi mamá tenía tanta situación económica y le dije, mamá, ofréndele a Dios. Entonces mi mamá dijo, no tengo sino 1.000 pesitos, o sea, 1.000 pesitos no alcanzaba sino para unos 2 pancitos en ese tiempo, ¿no? Entonces, yo no sé ella cómo se sacó esos únicos centavitos que tenía y los echó en la urna, ¿no? Yo realmente recogía el dinero para después ofrendarlo, ¿no? Para mandarlo para la iglesia. Entonces, ese tiempo, ella ofrendó esos 1.000 pesitos, pero al día siguiente le llegó una noticia y le regalaron 60.000 pesos. Y mi mamá pudo ver, ¿no? El trabajo de Dios aquella época. En ese tiempo mi mamá, ella, hermanos, mi mamá empezó a agravarse y mi mamá le dio diabetes, ¿no? Ya la tenía bastante avanzada. Después yo trabajando la internaron, después la trasladaron a la capital de la ciudad. Y ahí yo empecé a cuidarla, ¿no? Siempre por la gracia de Dios, los siervos iban y la visitaban, le compartían el evangelio. Pero tal vez la palabra no había bajado al corazón de mi mamá, ¿no? Entonces llegó el momento, hermanos, en que una vez yo me regresé a mi pueblo porque tenía que trabajar. Una persona se quedó cuidándola, pero cuando yo fui al pueblo y regresé al hospital donde la tenían internada mi mamá, yo sufría muchísimo, hermanos, porque ya mi mamá ni se movía, ¿no? Mi mamá ya estaba totalmente, ella ya tocaba alzarla, tocaba así, ¿no? A veces un día hasta me caí, hermanos, me caí de tanto mi maldad que llegué y le dije, mamá, ¿sí? ¿Por qué no te vas? Vete ya a este mundo. Después me dolió tanto en mi corazón eso, hermanos. Yo decía, qué maldad la mía, ¿no? Pero en ese momento me caí
me golpeé tan duro en la cabeza y después yo me arrodillé delante de la cama de mi mamá, hermanos, porque cuando yo fui a cambiarla, mi mamá de la misma diabetes, en su piernita derecha ya le habían hecho un hueco tremendo a su pierna, porque las venas ya no se conectaban, entonces ya no le dejaban fluir sangre a la pierna, por eso ya se estaba muriendo la pierna. Los doctores me decían que nos decían que le cortáramos la pierna, ¿no? Pero mi mamita, ella se despertaba, por favor, mi pierna no, hija, no me deje que me corten la pierna. Entonces yo decidí que no le cortaran la pierna a mi mamá. Pero así los doctores me decían, si no le cortamos la pierna a su mamá se muere. Y yo eso le hablaba a mi mamá, mamita, hay que cortarle. No, por favor, yo prefiero morirme. Entonces yo respeté eso. Pero a raíz de eso, hermanos, se me vino mucho problema con la familia, ¿no? Porque la familia me decía que yo había matado a mi mamá por esa situación. Pero realmente, hermanos, ese día yo fui a cambiar a mi mamá y cuando la volteé, hermanos, cuando yo había llegado ese día y la volteé para cambiarla, hermanos, lloré tanto la cama de mi mamá porque en su espalda, hermanos, la habían dejado tanto tiempo en un solo lado, hermano, que ya su espalda tenía un hueco tremendo, tremendo, y se estaba pudriendo totalmente ese hueco, esa carne, esa espalda de mi mamá. Lloré tanto, hermanos, y me arrodillé y le pedí misericordia a Dios, llamé a la iglesia. En ese tiempo ministraba el pastor Emanuel aquí y hablé con Samoní, con la esposa del pastor Sara, y ella me dio una promesa, ¿no? Que está en el libro de San Juan, ¿no? Donde Dios le habla a Lázaro y le dice a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Por eso yo tenía la esperanza de que mi mamá Dios la iba a levantar de esa cama. Pero cuando yo vi a mi mamá así, hermano, sentí tanto dolor, lloré tanto en la cama de mi mamá y le pedí tanto la misericordia a Dios. Tanto la misericordia de Dios por el espíritu de mi mamá, hermanos, porque verdaderamente el evangelio no había entrado al corazón de mi mamá. Ese día yo le hablé claramente al corazón de mi mamá, mamita, realmente Jesucristo nuestro Señor ya hizo todo por nosotros. No importa lo que hayas hecho, mamá, ¿sí? Cometiste muchos errores, igual que yo, mamá, ¿sí? Que todos los seres humanos, pero Dios nos ama tanto, tanto, que Él envió a su Hijo unigénito, ¿sí? ¿Para qué, mamá? Para que nosotros tuviéramos la vida por Él, ¿sí? Él se sufrió, a Él lo latigaron, lo escupieron, lo mataron en una cruz, lo crucificaron, ¿sí? Pero aún Él en la cruz que dijo, ¿sí? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Y la última palabra que él dijo, mamá, fue consumado. Ya él lo hizo todo por ti, por mí. Yo le vi el rostro a mi mamá, hermanos, como una sonrisa a mi mamá, ¿no? Ella se rió porque ella ya no podía hablar, ella no le salía, ella solamente movía los ojitos. Pero yo le dije, mamá, ya, ¿sí? Ya, dale la mano a Jesús, mamá, ¿sí? Dale la mano a nuestro Señor Jesucristo y vete con él, mamá, ¿sí? Lloré mucho, hermanos, ¿sí? Porque lloré porque verdaderamente a uno le duele, ¿sí? Es la mamá, ¿sí? Realmente yo casi nunca me crié con mi mamá. Me crié prácticamente sola, pero pues mamá es mamá, ¿verdad? Entonces ese día ya así pasaron, hermanos. Me acuerdo tanto otro poquito testimonio, hermanos, que cuando yo salí al frente había una señora, ¿no? Y yo me fui a predicarle el evangelio a la señora, a compartirle el evangelio de la salvación. Esa señora me daba la espalda y no me quería escuchar. Entonces, realmente, pues yo no seguí compartiéndole. Al otro día ella falleció. Sí, ese mismo día, en la noche, ella falleció, esta señora. Pues realmente, hermanos, yo no hacía sino orarle a Dios, ¿no? Pedirle a Dios la misericordia por el alma de mi mamá. Pero, hermanos, a mí me tocaba volver a viajar al pueblo y esa noche, ya eran como las 7 de la noche, y le dije, volteé a ver a mi mamá y le dije, mamita, ¿sí? Tú ya eres salva. Tú no tienes el pecado, ¿sí? En el corazón, ¿sí? Tú ya vas al cielo, mamá, ¿sí? Aquí, mamita, nos vamos a dejar de ver un poco tiempo, pero en el cielo nos vamos a volver a encontrar, mamá, ¿sí? Entonces ella me movía los ojitos. Le dije, mamita, usted ya no tiene el pecado, ¿verdad? Entonces ella me movía los ojitos que no. Tú ya eres salva, mamá. Ella me movía los ojitos, sí. Ella con esa alegría, ¿no? Entonces yo le dije, mamita,
Si no nos volvemos a ver en esta tierra, nos volvemos a encontrar en el reino de los cielos, ¿no? ¿Me esperas en la puerta principal o yo? Porque ahí nos volvemos a encontrar. Ella me movió la cabeza y cerró los ojitos. Entonces yo me fui, hermanos. Yo que llego al pueblo, porque de la ciudad al pueblo, más o menos como 3 horas de camino. Yo sé cuando mi hermana me llamó, sí, porque mi hermana se había quedado acompañándole. Graciela, mi mamá acabó de fallecer. Sentí, ¿no? Como esa ausencia, ¿no? Pero realmente, hermanos, me dijo mi hermana, Chela, mi mamá tuvo una muerte tan bonita. Solamente mi mamita cerró los ojos y se fue riéndose y se fue feliz. Entonces yo sentí, ¿no? Lloré por dos cosas, hermano. Yo lloré por dos cosas, como dice el siervo, y eso me conectó también conmigo, ¿sí? Lloré primero, hermanos, porque yo no fui una buena hija con mi mamá, ¿sí? Yo por tener tantos hijos dediqué mi vida para mis hijos, ¿sí? Yo colaboraba a mi mamá, pero era muy poco. Yo no fui buena hija, ¿sí? Y segundo, lloré de felicidad, de saber que mi mamá se fue con el evangelio verdadero de la salvación, con el evangelio del perdón de nuestros pecados, hermanos, ¿sí? Y realmente yo lloraba, ¿sí? De alegría, de tristeza por no haber sido una buena hija, hermanos, ¿sí? Por mi misma vida, por mi misma condición. Yo no fui una buena hija, pero lloré de felicidad, dándole gracias a Dios por haber tenido misericordia por el espíritu de mi mamá y por haberle permitido a mi mamá entender este precioso evangelio, que es lo más que es el regalo más maravilloso que cualquier ser humano en la tierra pueda tener, hermanos. Más que el oro, más que el dinero, ¿no? Si yo le decía ayer, antier a esta prima, ¿usted le compartió el evangelio? ¿Sí? Porque hermanos, cuando nosotros fuimos a enterrar a mi mamá, ¿sí? Yo lloré nomás ese momento, pero en el entierro de mi mamá, yo no lloraba, yo estaba feliz, ¿sí? Aunque mi familia toda de la religión católica, pero mi hermana lloraba, mi prima lloraba, pero yo estaba muy feliz. Yo estaba tan tranquila. Aún el siervo de Dios fue y nos visitó y fue hasta ¿cómo? Donde uno hasta la sala de velación, nos compartió el evangelio, ¿sí? Pero realmente yo tenía mucha felicidad. Yo estaba tan feliz porque yo sabía que mi mamá, su espíritu ya estaba en el reino de los cielos, que ella ya no estaba ahí en ese féretro, que mi mamá ya estaba con nuestro Señor Jesucristo en la eternidad. Entonces yo estaba muy feliz. Entonces mi familia, al verme feliz, me decían, usted nunca quiso a mi mamá, usted nunca la quiso, ¿sí? Y me decían, usted mató a mi mamá, usted la mató. Una tía que vino, usted mató a Agustina, porque usted no le dejó cortar la pierna, ¿por qué no le dejaron? ¿Sí? Realmente se me vino mucho la familia, pero yo tenía tanta felicidad, hermanos, y tenía tanto agradecimiento, hermanos, de saber que mi mamá, yo la voy a dejar de ver por un tiempito, por un corto tiempo nomás, ¿sí? Mi mamá está de viaje y ya pronto yo también me voy a ir a ese viaje, ¿sí? Y pronto nos vamos a encontrar allá. Y ella ya no está aquí. Y yo creo que mi mamá ni siquiera quiere volver a este planeta Tierra, ¿sí? Porque aquí, ¿qué hay, hermanos? Aflicción, ¿sí? Aquí, ¿qué hay? Solamente sufrimiento en este planeta Tierra, ¿sí? Pero en el reino de los cielos Dios nos ha prometido una vida eterna, ¿sí? Una felicidad junto a Él, junto a nuestro Padre Celestial, donde vamos a estar en las bodas verdaderamente con el Cordero, ¿sí? Entonces, hermanos, verdaderamente yo estaba muy feliz, ¿sí? Entonces yo le decía a esta prima, ¿usted le compartió el evangelio a este señor? Si usted le habló el evangelio, si usted le compartió el evangelio del perdón de los pecados como yo le he compartido, verdaderamente no tiene por qué estar triste, ¿sí? Vamos a buscar una palabra, hermanos, aquí en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, el versículo 39. Vamos a leer, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice aquí la palabra. Laméntese el hombre en su pecado. Dice aquí. ¿Por qué se lamenta el hombre? Dice que ¿por qué nosotros nos debemos lamentar? ¿Por qué nos tenemos que lamentar? Porque no hay comida, porque no hay techo, porque tenemos aflicción. Yo le decía hoy a una persona, ¿por qué
yo le preguntaba, ¿usted está bien? ¿Usted está, cómo está su corazón? Él me decía, pues tengo dificultades. Yo le dije, ¿sabe qué? ¿Cuál sería la dificultad para una persona, sí? Que la tuvieran secuestrada, que no le estuvieran dando de comer y que en 24 horas ya muriera. Eso es un problema, ¿sí? O que una persona esté en una cama postrada, donde ya no tiene esperanza, donde ya partirá hacia la eternidad. ¿Eso es un problema? No, aquí dice la palabra de Dios, dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, lamentése el hombre en su pecado. En lo único que nosotros nos debemos lamentar, hermanos, es en creer que tenemos el pecado. Pero en la realidad nosotros ya no tenemos el pecado. ¿Por qué? Gracias a nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, ¿sí? Para podernos tener al lado de Él, para volver a tener conexión con nosotros, para podernos dar no solamente la vida eterna, sino también la felicidad, la alegría, la paz, el gozo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Mandó a su Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para nosotros, ¿no? Por nosotros, para que en nuestro corazón ya no existiera el pecado, para que por medio de la palabra nosotros pudiéramos entender y creer el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos los seres humanos, ¿sí? Su sacrificio, esos 33 años que él vivió, no solamente aguantó hambre, frío, donde él dormía cuando no, si él ni siquiera tenía casa, ¿verdad? Donde él comía, cómo lo trataron a él, ¿verdad? Siendo nuestro Dios, ¿sí? Entonces, verdaderamente, nosotros los seres humanos, en lo único, hermanos, que nos podemos lamentar es en que no creamos que somos limpios 100% de todos nuestros pecados, ¿verdad? En el libro de Hebreos, del capítulo 10, versículo 17, dice, verdaderamente, sí, ahí dice, ¿no? Que Él nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones, porque esa ley, lo dice más arribita, esa ley ya fue escrita en nuestro corazón. Entonces, esa ley de que ya no tengo el pecado en mi corazón, de que ya estoy 100% limpia del pecado. Nosotros fuimos pecadores, ¿por qué? Por nuestro primer padre Adán, pero por nuestro Señor Jesucristo somos justos, ¿sí? Por Adán merecíamos ir al infierno, ¿sí? Por Adán teníamos la destitución del reino de los cielos, pero gracias a nuestro Señor Jesucristo que somos justificados, santificados y perfectos como Dios nos lo dejó escrito en su santa palabra, ¿verdad? Entonces aquí dice en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, versículo 39, dice, ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Por qué nos debemos lamentar, hermanos? ¿Sí? Nosotros a veces tenemos situaciones, ¿verdad? Yo también he pasado hambre, he pasado necesidad, he pasado enfermedad, ¿sí? Yo también he estado en una UCI, también me han abierto todo el estómago, ¿sí? He estado en mucha persecución, pero hermanos, ¿sí? Cuando yo he doblado mis rodillas, cuando yo me humillo ante mi Creador, como Abigail, ¿no? Abigail, ella negó a sí misma, ¿verdad? Para ir a entregar, para ir ¿qué? A reconocer al rey David, ¿verdad? Entonces, Abigail, ella humilló su corazón, despojó todo de sí misma, ¿verdad? Para humillar su corazón a los pies del rey David. Por eso, después del rey David, Dios le hizo justicia al rey David. ¿Y qué hizo Dios? Mató a Labán, ¿cierto? A Nabal, lo mató. Desde ahí, Abigail vino a ser esposa del rey David, ¿verdad? Entonces ella encontró un lugar más precioso, ¿no? Aún pasó esa dificultad. Yo me imagino que la vida de ella no debió haber sido muy buena, no debió haber sido muy bendita con este hombre Nabal, ¿no? Dice que era un hombre perverso y muy malo, ¿verdad? Entonces, tener un esposo así debe ser muy difícil una vida así, ¿no? Pero gracias a Dios, ella pudo hallar la gracia de Dios. Entonces, hermanos, verdaderamente yo quiero compartir hasta aquí, ¿no? Verdaderamente Dios nos ha dado mucho su gracia a través de su Santo Hijo Jesucristo. Y verdaderamente, hermano, ¿en qué nos debemos lamentar? Sí, laméntese el hombre en su pecado, nada más. El único que nos podemos lamentar, hermano, es en no creer que ya nosotros somos limpios
que ya somos redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y que no solamente Él nos redimió, nos lavó, nos santificó, sino que en este mundo Él nos escucha. Porque Él dice en el libro de Salmos 34, la oración del justo, los ojos de Jehová están puestos sobre los justos y atentos sus oídos a la oración de ellos. Yo he podido ver, hermanos, después de haber entendido este evangelio de la salvación de mi espíritu, cómo Dios ha trabajado para mí, hermanos. Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que está en mi corazón, el Padre Celestial ha trabajado mucho para mí, ¿sí? He caído muchas veces, he tenido mucha dificultad, pero cuando me arrodillo, cuando clamo, cuando humillo mi corazón, ¿sí? Y cuando le pido a Él que me permita creerle solamente a su promesa, Dios resuelve todo, hermanos. Todo, ¿sí? Hoy también pude ver un testimonio, ¿sí? Con solamente le dije, Padre, ayúdame por favor en esto. ¡Ta! Dios solucionó de una vez, hermanos, ¿sí? Entonces, verdaderamente es nosotros reconocer, hermanos, ya somos limpios, ¿sí? Ya somos justos, ya no tenemos el pecado en nuestro corazón. Somos 100% lavados, santificados, justificados. ¿Por qué? Por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, muchísimas gracias. Agradezco mucho a los que me escucharon, a los que se conectaron, ¿sí? Pido disculpas porque pues no sé los errores que habrá cometido o alguna palabra que dije mal, pero muchas gracias por escucharme, de verdad. Dios los bendiga, Dios los guarde, bendiga a sus familias, bendiga a sus hogares y especialmente sus corazones. Dios se los cuide, hermanos, todos los días de su vida, ¿sí? Y les permita 100%, hermanos, reconocer, visualizar la cruz de nuestro Señor Jesucristo en sus vidas. Le enseñe eso a sus hijos, a su familia. Sí, no importa que no crean, que no escuchen, no. Simplemente debemos hablar, ¿sí? No mirando, sino simplemente hablemos este precioso evangelio. Hay mucha gente, hermanos, que se está muriendo sin este evangelio, ¿sí? No callemos, hermanos, ¿sí? Compartamos, ¿sí? Pidámosle a Dios la sabiduría para poder transmitir el corazón de Dios a las almas perdidas, hermano. Muchas gracias. Voy a orar ya para terminar. Señor Dios y Padre, muchas gracias. Te alabamos, Señor amado. Gracias por permitirnos tu santa palabra y gracias por permitirnos este precioso evangelio, Señor, de la salvación espiritual, Señor. Gracias por darnos la vida eterna, Señor, y gracias por permitirnos, Señor, poder predicar tu evangelio, por usarnos, Señor, para que tú hables por medio de nosotros, Padre Santo, porque solamente la gloria y la alabanza es solamente para ti, amado Dios. Te lo agradecemos por todo. Bendice a todas las personas, Señor, que escucharon este evangelio y que escucharon este mensaje esta noche, Padre Santo. Tú guardes, cuide el corazón de ellos, amado Señor. Cuide sus familias, Padre Santo. Te alabamos, Señor. Bendice nuestras almas, nuestros corazones primeramente, amado Padre. Te lo agradecemos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.